El Señor me ha dado un tema bastante agradable. Tomen asiento, por favor, hermanos. Me ha dado un tema, creo que es fundamental para la vida del cristiano. El nacer de nuevo. La regeneración. Voy a hacer una pequeña ilustración, hermanos. Cuando nosotros, los que somos padres y tenemos hijos, y vimos por primera vez a un pequeño, una pequeñita, ¿qué pensábamos? Los que somos creyentes decimos, qué hermosa creación de Dios. Es un milagro. ¿Cómo es que puede generar cada órgano desde la parte interna de su cuerpo? ¿Cómo es que puede poner la cantidad de cabellos necesarios? ¿Cómo es que puede poner color de ojos? ¿Cómo es que puede poner un corazón que palpita a cada instante para nosotros tener ese respirar en esta vida? Pero ese nacer de nuevo siempre implica para todas las personas. Pero todos los seres humanos no sabemos que tenemos un nacimiento en esta vida terrenal, hermanos. Pero ese nacimiento no es un nacimiento que viene de lo alto, hermanos. No es un nacimiento que viene de a través del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, si nos vamos desde un principio, me gustaría que me acompañaran a Génesis, por favor, capítulo 3, versículo 6, porque todo esto tiene un origen, mis hermanos. Esos pequeñitos que han nacido y que van creciendo poco a poco con los años, no tienen una conciencia de lo que es el pecado. No saben que han nacido en esta tierra, que esta tierra tiene grandes dificultades, esta tierra tiene grandes problemas emocionales, esta tierra tiene situaciones especiales para cada uno de nosotros. Este tema, hermanos, lo he llamado, ¿por qué no hemos nacido de nuevo? ¿Por qué no hemos nacido de nuevo? Vayamos a la raíz de todo este tema, mis hermanos. Si tomamos Génesis capítulo 3, versículo 6, nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ustedes, muchos de nosotros conocemos esta historia, mis hermanos. La naturaleza del hombre se hizo maligna y enemiga de Dios. ¿Por qué razón? Porque atrás de toda esta situación, mis hermanos, estaba Satanás. Satanás era la persona que susurraba el oído de Eva. Le puso la tentación, mis hermanos. ¿Por qué? Porque le dijo que tenía que ser igual a Dios. Ahí nosotros es donde empezamos todo el problema de la humanidad. Ahí es donde empezamos esa tragedia, esa trágica tentación que puso Satanás a través de esta varona. Y que esta varona no tuvo conciencia, no tuvo una situación especial de decirle a su hombre, creo que debemos pensar esto. Y sin embargo, ahí empezó el pecado, mis hermanos. Si nos vamos ahora al capítulo 3, versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Nosotros tenemos un inicio de nacimiento y tenemos un fin. Fuimos criados del polvo y al polvo volvemos a terminar, mis hermanos. Pero ¿qué pasa en esa transición? ¿Qué pasa en ese periodo de vida desde que nacemos hasta que morimos? No tenemos un nacer de nuevo, no tenemos una conciencia de lo que es la palabra de Dios. A menos que nosotros nos hayamos regenerado. Hay algo muy importante, mis hermanos. Los seres humanos no queremos nada de Dios. No nos interesa. No buscamos del Señor. Y no porque no queramos, porque no tenemos esa enseñanza. Porque no tenemos desde lo alto alguien que nos invite y que nos diga, tienes que acercarte a la palabra de Dios para que podamos llevar una vida en paz. Una vida llena de santidad como nos pide el Señor. De alguna otra manera, mis hermanos, nacer de nuevo es una regeneración
En la Biblia se mencionan 2 veces la palabra regeneración. Una está en Tito, si me acompañan por favor, hermanos. Capítulo 3, versículo 5, mis hermanos. Vamos a leer desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere la regeneración, mis hermanos? La regeneración es nacer de nuevo. Aquí Pablo estaba exhortando a Tito y le estaba diciendo que no por obras de justicia, mis hermanos, sino por su gran misericordia nosotros podemos renacer de nuevo, hermanos. Él nos salvó. Y esa regeneración, mis hermanos, es por el lavamiento que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Esto es un tema muy importante, hermanos, porque en el mundo nosotros podemos estar viviendo de una manera sin esa nueva regeneración, sin ese nuevo nacimiento. Pero nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios y el Señor nos empieza a enseñar, nos empieza a guiar y nos empieza a decir, aquí está la vida para que tú puedas nacer de nuevo. El ser humano de una manera natural es egoísta, es pecador. Pero todo esto tiene un propósito, mis hermanos. Cuando nosotros conocemos la historia de Nicodemo y el Señor Jesús, ahí en Juan 3, si me acompañan por favor, fue Nicodemo a buscar al Señor Jesús en la noche y él quería hablar con él. Pero había una razón especial por la cual quería hablar con él. Él no tenía miedo de que lo vieran, por supuesto que no. Él quería conocer por qué ese Dios que tenemos tan grande, por qué tenía esas señales que solamente que viene de algo divino. A él le tocó esa sensibilidad de decir, necesito hablar con este que le hacen llamar el Mesías, el Hijo del Hombre. Si vamos al capítulo 3, desde el 1, mis hermanos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está la respuesta, mis hermanos. Esa era la parte fundamental de Nicodemo, que necesitaba él acercarse al Señor, porque él había visto muchas señales, muchos prodigios, con milagros, con sanidades, con muchas cosas que había hecho el Señor Jesús en esa época. Y luego en el capítulo, en el versículo 3, el que sigue, Jesús les dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, mis hermanos. ¿A qué se refería Juan con este renacer de nuevo? ¿A qué se refería con ese nacimiento? Nosotros necesitamos una regeneración, mis hermanos. Necesitamos regenerarnos a través de la obra del Espíritu Santo. Necesitamos regenerarnos a través de escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para que seamos unos cristianos de convicción, de pasión, de amor al Señor Jesucristo. Esa es una parte bien fundamental. Ser regenerado es el eje principal del Evangelio, mis hermanos. Sin embargo, nosotros, ¿cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿Realmente hemos sido regenerados? Las señales que tenemos en esta tierra, en nuestra casa, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, ¿son señales de que hemos nacido de nuevo? Reflexionemos en eso, mis hermanos, porque si nosotros no hemos nacido de nuevo,
estamos poniendo en juego algo muy importante. Estamos poniendo en juego el cielo y el infierno. Así de sencillo y así de simple. Son verdades duras de parte del Señor, pero es para realidades duras, mis hermanos. Si nosotros no nacemos de nuevo, no vamos a tener esa vida eterna. Si nosotros no nacimos de nuevo, no vamos a tener ese amor por los hermanos. Necesitamos caminar en el Evangelio con esa regeneración, mis hermanos. ¿Para qué razón? Para que nosotros un día estemos delante de la presencia del Señor. Para que nosotros podamos comprender que ese nacer de nuevo es la parte fundamental de cada uno de nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Hay otra parte muy importante que habla el Señor Jesús. Si me acompañan, hermanos, en Mateo 19, 28. Amén, amén, mi hermano. Y nos dice la palabra, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A qué tipo de regeneración se estaba enfocando el Señor Jesús? Ya vimos que la primera regeneración es para nosotros como seres humanos, como seres naturales que somos, como pecadores. Esta regeneración es una referencia al nacimiento de la creación, hermanos. Porque no solamente vamos a ser regenerados nosotros como seres humanos, somos tan naturales. La sobrenaturalidad del Espíritu Santo debe de caer en nosotros para ser regenerados delante del Señor. Si nosotros no tenemos ese nacimiento, es difícil que podamos comprender la palabra del Señor. Entonces, esta referencia, hermanos, aquí nos está diciendo el Señor, el nuevo nacimiento como algo que sucederá ¿a qué? A toda la creación. No solamente a usted, como una creación de Dios. Usted por sus propias fuerzas, mi hermano, no va a lograr nacer de nuevo. Ni un predicador, ni un maestro, ni un teólogo, absolutamente nadie lo va a hacer que usted nazca de nuevo. Eso solamente le pertenece al Señor. Y el Señor es el que tiene el poder y la facultad de decir, tú vas a ser mío y yo soy el que hago que tú nazcas de nuevo. Esa es una realidad divina, hermanos. Debemos tomar conciencia de esta situación porque gracias a nuestro pecado, mis hermanos, gracias a esa raíz, gracias a ese diagnóstico, la creación es contaminada, el mundo es contaminada y es contaminada por el hombre mismo. Hay tres fuerzas importantes, mis hermanos, que habitan en el hombre: el mundo, Satanás y la carne. Nosotros nos acomodamos muy fácilmente al mundo. Satanás es el que influye en cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Acuérdense que el diablo desde el principio desobedeció al Señor. No quiso obedecer, por eso fue desterrado. Entonces, ¿cuál es la función de Satanás? Influir en cada uno de ustedes, mis hermanos, creyentes y no creyentes. Y la carne, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es, dice también ahí en Juan. Esta carne no nos deja caminar en santidad. Esta carne no nos deja tener el Espíritu Santo. Esta carne es un tropiezo tremendo para nuestra vida espiritual, mis hermanos. Cuando nosotros podamos, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, poder vencer estas tres fuerzas, es un proceso paso a paso, mis hermanos. Es un proceso que no lleva de la noche a la mañana. Desde que nacemos hasta que morimos, nosotros tenemos que estar inmersos en la palabra de Dios para que estas tres cosas no hagan una acción negativa a nosotros como seres humanos, mis hermanos.
¿Qué es el pecado, mis hermanos? Piénselo ahí, reflexiónelo en su mente. Podrá haber muchas definiciones de pecado. ¿Qué es el pecado? Es un acto de voluntad humana en rebeldía y desobediencia voluntaria contra Dios. Es un acto de desobediencia, es rebeldía por parte del ser humano. Nosotros como hombres naturales somos rebeldes. No obedecemos la palabra de Dios, mis hermanos. Si queremos nacer de nuevo, tenemos que obedecer cada una de las promesas del Señor Jesucristo, mis hermanos. Vamos al diagnóstico central de cuáles son las razones por las que el hombre natural no quiere las cosas del Señor. Si me acompañan al Salmo 51:5, mis hermanos, me dicen un amén cuando lo tengan. Me dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Recordemos que David en su angustia con Betsabé y Urías estaba triste, hermanos. Estaba desolado. Pero dice una gran verdad, mis hermanos. Una gran verdad, que todo lo que ha sido formado en esta tierra tiene pecado. ¿Por qué razón? Porque el pecado es parte de la existencia, es parte de la naturalidad del mismo hombre, es parte de la experiencia del ser humano. Si me acompañan a Jeremías 17:9, hermanos, los tiempos son del Señor y el Señor es el que nos lleva en esta palabra. Jeremías 17:9, ¿qué nos dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Alguna vez han indagado la palabra que es perverso? Perversos son obras de maldad que el ser humano normalmente hace. Nuestro corazón es muy engañoso. Acuérdense que hay una conexión entre la mente y el corazón. Los malos y buenos pensamientos salen del corazón, se conectan a la mente y nuestra mente y nuestro cuerpo en conjunto hace que tengamos ese tipo de acciones pecadoras. Si vamos ahora, hermanos, a Marcos 7:21-23, por favor. ¿Qué nos dice? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, hermano. Qué verdad del Señor en su palabra. Qué verdad triste, es una verdad triste porque cada uno de nosotros no hemos revisado todas estas obras de la carne que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, aún siendo cristianos, no nos hemos podido despojar de estas obras de la carne? Y solamente hay una razón: no hemos nacido de nuevo, no hemos sido regenerados. ¿Cuántos cristianos hay en esta tierra que dicen ser cristianos y que dicen haber nacidos de nuevos? Y la verdad y la realidad, hablo de una iglesia en general en todo el mundo, no lo es. Pero no lo es porque no hemos entendido el Evangelio, no hemos comprendido esa regeneración. Vayamos a 1 Corintios 2:14, mis hermanos. Dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿A cuántos de nosotros se nos ha pasado cuando tratamos de hablarle del Evangelio a alguien que no conoce de la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Tú y los aleluyos están locos. Hablan cosas de locura. Sin embargo, no lo es, mis hermanos. Es locura para el hombre natural. Es locura para el hombre que no quiere del Evangelio. Es locura para el hombre que no sabe discernir las cosas de arriba, mis hermanos. Podemos mencionar y seguir mencionando muchos versículos de todo este diagnóstico de nuestra naturaleza.
Es extenso esto, mis hermanos, en el sentido espiritual. Yo solamente pido delante del Señor Jesucristo en mi oración, primeramente un servidor que nazca de nuevo, para yo ser un testimonio claro, un testimonio vivo delante de ustedes. Pero cada uno de ustedes tiene una responsabilidad muy grande, tienen un peso divino, somos parte de la familia del Rey. Acuérdense, mis hermanos, cuando ustedes estaban afuera, cuando nosotros no conocíamos el Evangelio, cuando nos parecía locura toda esta situación, hasta que el Señor nos hizo tocar suelo, hasta que el Señor nos hizo humillarnos, hasta que el Señor nos hizo sentir esa necesidad de buscar algo especial, algo espiritual, fue entonces cuando nos humillamos delante de la presencia de Él. Solamente lo buscamos cuando estamos enfermos, mis hermanos. Solamente lo buscamos cuando los problemas económicos se presentan. Solamente lo buscamos cuando tenemos una enfermedad. Solamente lo buscamos cuando tenemos una angustia emocional fuerte. ¿Por qué no lo buscamos antes? ¿Por qué no dimos esos pasos para conocer al Señor Jesús? Hay millones de cristianos en todo el mundo que no han nacido de nuevo. El 9% de la población cristiana no entiende lo que es dar el diezmo que le llaman. Más de 12 millones de jóvenes antes de casarse, donde prometieron, siendo cristianos, donde prometieron ellos consumar su matrimonio, el 80%, pecó y no lo hizo. ¿Y cuál es la respuesta? No han nacido de nuevo, mis hermanos. Quiero mencionar algunos puntos en base a la palabra sobre nuestra condición, de por qué somos separados del nuevo nacimiento y por qué es tan necesario, mis hermanos. Espero que los tiempos nos sean aceptables para poder terminar esto. El número 1, sin el nuevo nacimiento estamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Eso lo podemos ver en Efesios 2:1-2. ¿Qué es la muerte, hermanos? La muerte implica la ausencia de la vida. No tenemos vida espiritual. Estamos muertos. Estamos muertos en vida, hermanos. Ustedes, cada uno de nosotros, reflexionemos y meditemos si realmente como hijos de Dios estamos vivos. Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Nos dio una vida para que nosotros podamos caminar a través del Evangelio. Nos dio una vida para que tengamos paz en nuestro trabajo, en nuestras casas. Nos dio una vida, nos dio una bendición para que podamos combatir con el enemigo. El enemigo nos dio la armadura de Dios que dice en Efesios 6. Esa armadura del guerrero para que nosotros nos podamos proteger de todas las acechanzas del maligno. Tenemos que nacer de nuevo, mis hermanos. Debo ser muy incisivo y muy insistente en esta parte, porque el nacer de nuevo es la parte primordial de nosotros como seres humanos. El número 2, sin el nacimiento somos por naturaleza hijos de la ira. Eso lo podemos ver en Efesios 2:3. ¿Cuántas veces nosotros estamos airados dentro de nuestro día a día, nuestro vivir, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros trabajadores? ¿Cómo podemos quitar esa ira? El problema soy yo, el problema es usted. Nuestra naturaleza caída no nos impide estar en esa santidad que pide el Señor. Nuestra naturaleza caída no nos impide vivir en paz. ¿Por qué nos enojamos con tanta facilidad, mis hermanos? ¿Por qué cuando vamos en el auto manejando y de repente se nos cruza un automóvil, empezamos a blasfemar, a decir muchas tonterías y somos hijos de Dios? Cuando deberíamos de tener paciencia y decir, adelante, pasa, yo no llevo prisa. Número 3, sin el nuevo nacimiento amamos la oscuridad y aborrecemos la luz. Eso lo podemos ver en Juan 3, 19, 20, mis hermanos. ¿Por qué resistimos la luz, hermanos? Porque no hemos nacido de nuevo, porque no hemos sido regenerados. Nuestra naturaleza es egoísta, es egocéntrica, es rebelde.
Ese ego, ese gran oponente que tenemos en la vida de los seres humanos no nos permite avanzar en las cosas del Señor. Es como cuando usted va a ver a un especialista, al médico, y ya va todo enfermo, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Cúreme, doctor, porque necesito trabajar, necesito hacer dinero. Cúreme en este momento. ¿Y qué le dice el especialista? Espera, tengo que hacer una revisión, tengo que hacer un diagnóstico, tengo que hacerte un estudio, análisis, sacarte sangre, hacer un tratamiento preliminar para ver y encontrar cuál es tu problema. Lo mismo es la palabra de Dios. Aquí está todo, mis hermanos. Necesitamos nosotros entender que la luz del Evangelio ha bajado de lo alto por un propósito, porque Dios quiere que un día compartir esas moradas que nos tiene preparados, quiere que nosotros, sus hijos de Dios, pasemos junto con Él una vida eterna. Él no quiere que nos pierdamos, Él no quiere que perdamos esa salvación. El nacer de nuevo, mis hermanos, es para que nosotros seamos salvos. El nacer de nuevo es para que tengamos esa vida eterna. El nacer de nuevo es para que heredemos ese reino de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, mis hermanos, es triste, como se los dije al principio, nos vamos a ir al lago de fuego. No hay otra situación, no hay otra salida. La puerta es muy angosta y solo por esa puerta van a pasar, ¿saben quiénes? Los regenerados y nacidos de nuevo. Nadie más. Comprendamos esta situación que es muy importante para cada uno de nosotros como hijos de Dios, mis hermanos. No dejemos pasar esta oportunidad, porque solamente tenemos una sola vida, mis hermanos. El nacer de nuevo es darnos una vida eterna, es una nueva vida en el Espíritu. Número 4, sin el nuevo nacimiento nuestros corazones son de piedra. Por supuesto que con nuestra naturaleza caída, cada corazón es de piedra, mis hermanos. ¿Qué dice Ezequiel 36:26? Os daré un espíritu nuevo y os daré un corazón nuevo, para que ese corazón de piedra que tienes sea sustituido por ese corazón de carne. Todo radica en el corazón, mis hermanos, porque ha sido así la voluntad del Señor. Y el siguiente, ¿qué nos dice? Sin el nuevo nacimiento no somos capaces de someternos a Dios. ¿Cómo nos vamos a someter a Dios si tenemos una naturaleza caída? ¿Cómo nos vamos a someter a Dios si no amo a mi hermano? ¿Cómo me voy a someter a Dios si soy un tropiezo para cada uno de ustedes? ¿Cómo me voy a someter a Dios si no respeto a mis pastores? ¿Cómo voy a someter a Dios si no respeto a mi propia esposa? ¿Cómo me voy a someter a Dios si no hablo con mis hijos y les extiendo que el Evangelio es lo único que los puede salvar? A mí me da mucha tristeza. Yo tengo un hijo de 22 años. Y mi mayor preocupación es esa, porque yo como padre tengo que hablarle del Evangelio. Si usted tiene hijos y no lo ha hecho, yo lo invito a que lo haga. No deje pasar el tiempo, porque es una gran responsabilidad. Nosotros somos responsables de que nuestros hijos caminen en el Evangelio. Nadie más. El pastor no va a ir a su casa y a decirle cómo tiene que caminar su hijo. Ni yo tampoco le puedo decir al diácono o al pastor. Cada uno tiene su propia responsabilidad de someter a sus hijos, a su esposa, si no es creyente del Señor Jesucristo, con sazón, con amor, decirle, tienes que pegarte a la palabra de Dios, porque esta es la única que te va a dar una vida de paz, una vida eterna, una vida, hablando de prosperidad espiritual, no prosperidad material, mis hermanos. Sin el nuevo nacimiento no podemos aceptar el Evangelio. Eso lo podemos encontrar en Efesios 4:18 y 1 Corintios 2:14. La persona no regenerada no puede porque no quiere. Su preferencia por el pecado es tan fuerte que no puede elegir el bien. Es una gran verdad. El que no quiere nacer de nuevo es porque no quiere, de verdad, no. Es una persona rebelde, es una persona que vive en ignorancia, es una persona que tiene una necesidad de vivir en las cosas del mundo. Pero de nosotros depende, mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos extender el Evangelio. Enseñemos a los de allá afuera
que esto es lo único que nos puede regenerar y nacer de nuevo. Ni las filosofías, ni el marxismo, ni el capitalismo, ni el comunismo, ni todas esas ideas de Sócrates, Platón, solamente esto, hermanos. Las grandes cosas y las grandes fallas que han pasado en la humanidad han sido por ideas filosóficas de hombres que han dado esa parte de su mente para destruir al prójimo, para destruir al ser humano. Sin el nuevo nacimiento no podemos acudir a Cristo ni aceptarlo como el Señor. Juan 6:44 y 1 Corintios 12:13, mis hermanos. Solo los nacidos a través del Espíritu Santo pueden llamar Señor a nuestro Dios. Solamente los nacidos. Y es una verdad extraordinaria. Es perturbador que usted vaya con un inconverso y dígale, oye, ¿te gustaría nacer de nuevo? Se va a reír de usted. Va a decir, ¿de qué me hablas si yo ya nací? No voy a nacer 2 veces. Sin embargo, si le explicamos, yo te estoy invitando a que tengas una nueva vida, que tengas una nueva vida espiritual en tu corazón, que tengas esas ganas de caminar con el maestro de la vida, el maestro de las emociones, que puedas sentir esa parte importante en tu corazón, que cuando tienes un problema, no acudas a un psicólogo, no acudas a un psiquiatra. Aquí, hermanos, aquí está. Esto es lo que nos va a sacar de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque hemos entendido el Evangelio y porque es necesario que nazcamos de nuevo. Dice su palabra que los muertos entierren a los muertos, pero se refiere a los muertos que están afuera. Todos los seres humanos que no conocen del Evangelio están muertos en vida. Son muertos vivientes, que viven en una descomposición tal como cuando el muerto está enterrado debajo de la tierra. Porque no han nacido de nuevo. No hay un poder transformador en el hombre si no nacemos de nuevo, mis hermanos. No lo hay y no lo van a encontrar en ninguna otra iglesia, hablando de otras religiones. No lo van a encontrar. Porque esta es una palabra verdadera, es la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros hemos nacido? Crecemos en gracia, crecemos en conocimiento, tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos. La fe es la parte primordial para que aquel nacido de nuevo pueda tener una relación cercana con el de allá arriba. Con esa fe usted puede conectarse con el Hijo amado, con el Señor Jesucristo. Esas dos juntas son primordiales, mis hermanos, para que usted pueda nacer de nuevo. Vayamos, hermanos, ahora a una situación especial. ¿Hay alguna razón importante? Traté de investigar un poco más acerca de lo que se refiere al tema de la regeneración. Y creo que por los tiempos, mis hermanos, me voy a ir a lo que es el nuevo nacimiento, cuando hemos adquirido una vida espiritual, una vida nueva. Y eso lo podemos ver. Regresamos, por favor, a Juan 3:3, por favor, si son tan amables, mis hermanos. Cristo es vivo, Cristo es quien nos da vida, Cristo es quien nos sacó del pecado, Cristo es el que nos regenera, Cristo es el que nos permite tener un tiempo especial en este lugar, mis hermanos. Vayamos al versículo 5, mis hermanos, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús no se estaba refiriendo aún al bautismo. Aquí Jesús se estaba refiriendo a una purificación a través del agua, y eso lo podemos ver en Ezequiel 36, del 24 al 26. Ahí nos explica claramente que somos purificados, somos limpiados, somos lavados
Solo a través del agua y el Espíritu nosotros podemos ser regenerados. Vámonos al versículo 6, mis hermanos. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Al tener una nueva vida, mis hermanos, nosotros vivimos en el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo lo vamos a obtener a través de la oración, a través de tener esa humillación delante del Señor, a través de arrodillarnos cada día, cada madrugada, cada noche. Que cuando tengamos un problema le podamos decir: Señor, yo estoy aquí como un humilde siervo, ayúdame a entender las cosas de arriba. Yo quiero seguir naciendo de nuevo, quiero ser regenerado, quiero amar a mis hermanos, quiero amar a mi iglesia. No quiero criticar, no quiero poner el dedo acusador y decir: es que ese hermano es tan criticón y tan chismoso. Es que ese hermano, ¿ya viste cómo viene? Trae todas las marcas. Es que esa hermana trae una minifaldita. Pero es por falta de conocer la palabra de Dios. La carne produce un tipo de vida, mis hermanos, y el Espíritu produce un tipo de vida. Y ese Espíritu, ¿qué produce? El nacer de nuevo, el que usted esté aquí sentado ahorita mismo, el que usted esté tomando palabra de Dios. En vez de que perdamos el tiempo en otro lado, este es un tiempo valioso, le dedicamos 2 horas nada más. Cuando a veces dedicamos más tiempo en el cine, dedicamos más tiempo en las cosas banales, en las cosas del mundo. Cuando dedicamos más tiempo a nuestro trabajo. Aquí está mi esposa y delante de Dios les digo, yo me despreocupo y me salgo de mi trabajo. Él es el que me da todo. Él es el que me bendice, Él es el que me da salud. Si yo he nacido de nuevo, tengo que confiar que Dios cuida mi trabajo, cuida mi integridad, cuida mi salud. Solo le digo a mis muchachos, ahí cierran, ahí están las llaves. ¿Y saben por qué? Porque gracias a Dios he podido darles palabra. Aquí está mi sobrino presente que vino hoy con su esposa. Yo lo invité. Él es testigo de los que les estoy diciendo. Y no los estoy presionando con el Evangelio. Sí les hablo, pero les hablo del Evangelio para cosas del trabajo, para que lo apliquen a su propia vida. Ser nacido siempre trae fe consigo mismo, ¿verdad? Esa fe redentora, esa fe que nos afianza al Señor Jesucristo, esa fe inquebrantable, esa fe poderosa, esa fe, solamente teniendo fe nosotros podemos creer en esta palabra de Dios. Solamente con esta fe nosotros podemos decir, te amamos con todo nuestro corazón. Qué tremendo, mis hermanos, es saber que con ciertas señales cada uno de ustedes puede examinarse y saber que ha nacido de nuevo. Voy a mencionar algunas, mis hermanos, por los tiempos. ¿Cuáles son las señales en su vida que Dios les permite saber que han nacido de nuevo? Voy a mencionar algunas, mis hermanos. Los que han nacido de Dios guardan sus mandamientos. Éxodo 20, lo pueden ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4, Primera de Juan 3, 24. Los que han nacido de Dios andan como anduvo Cristo. Esa es otra señal, mis hermanos, y eso lo pueden ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Los que han nacido de Dios no aborrecen a los demás, sino que los aman. Qué tremendo, ¿verdad? Si yo he nacido de nuevo, yo tengo que amar a mi hermano Antonio, a mi hermano Jesús, a mi hermano Alejandro, a mi hermano Ángel, a mi hermano David, a mi hermano Ariel. Sin importar si alguna vez haya yo tenido alguna situación especial con cada uno de ellos, lo tengo que amar porque es un mandato del Señor. Y eso es una señal de que yo he nacido de nuevo.
Los que han nacido de Dios no aman al mundo. Primera de Juan 2:15. Para una mayor referencia, mis hermanos, el libro de Juan fue escrito para que nosotros podamos entender el nacer de nuevo. Cuando tenga usted oportunidad en su casa, léalo. Léalos desde el primer capítulo hasta el último y usted se va a dar cuenta de todo lo que estamos hablando aquí, mis hermanos. Primera de Juan 2:15, vamos a ver uno como ejemplo nada más, por los tiempos, mis hermanos, que nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es alguien que no ha nacido de Dios, mis hermanos, porque ama al mundo. Y el mundo está fuera de nuestra atmósfera. El mundo está solamente para una situación que creó el Señor Jesucristo para llevar una vida terrenal. Acuérdense que en el principio Él hizo este tipo de vida para que pudiéramos vivir de una manera tranquila. Sin embargo, nosotros somos responsables de que el mundo esté contaminado como está. Los que no han nacido de Dios confiesan al Hijo y lo reciben. Eso lo podemos encontrar en Primera de Juan 2:23 y Primera de Juan 4:15. Los que han nacido de Dios practican la justicia. Debemos ser justos delante del Señor. Y debemos ser justos con nuestros trabajadores, con nuestros clientes, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos. Debemos ser justos porque es una señal de haber nacido de nuevo. Los que han nacido de Dios no practican el pecado. Y si me voy a la parte de pecado, puedo hablar de las obras de la carne. Pero tenemos la contraparte positiva que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, mansedumbre, etcétera, etcétera, mis hermanos. Pero no vayamos a las obras de la carne porque eso es una señal que no hemos nacido de nuevo. Los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos saber si usted tiene el Espíritu de Dios? Un buen testimonio. Ora cada madrugada. Saluda al hermano cuando lo ve. Qué importante es todo esto, hermanos amados. Lo que han nacido de Dios escuchan palabra con sumisión. Nos sometemos a la palabra, nos sometemos a las direcciones de nuestros líderes. Nos sometemos al Evangelio. Los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén, amén. Yo lo creo. Y créalo usted. Créalo que usted pertenece a la familia del Señor. Usted es un hijo de Dios. Pero todas estas señales nos van a indicar que hemos nacido de nuevo, mis hermanos. Los que han nacido de Dios vencen al mundo. ¿Cómo podemos vencer al mundo, mis hermanos? Aquí está la clave, aquí está nuestro tesoro. Debemos atesorar esto cada día de nuestras vidas hasta que muramos. Porque sin esto no podemos agradar a Dios. Esto lo podemos encontrar en Primera de Juan 5:4. Todo esto, hermanos, ya para terminar, si nos vamos a un contexto del mundo que vivimos ahora, las cosas que pasan en este mundo, las guerras, los secuestros, los asesinatos, las tragedias naturales, los problemas financieros en el mundo, el capitalismo, todas estas cosas, hermanos, como dice Jesús, os es necesario nacer de nuevo en Juan 3:7. ¿Por qué razón? Estas palabras tocan el centro de nuestro mundo, del planeta en el que vivimos. ¿Y cuál es la razón? Que tenemos muchos problemas mundiales porque no hemos nacido de nuevo. No tenemos paz, no tenemos justicia, no tenemos triunfo ¿sobre qué? Sobre el odio, sobre el orgullo, sobre el ego, sobre la envidia. No tenemos triunfo en nuestra propia familia porque el Evangelio no ha nacido en nosotros. Este es un diagnóstico general, mis hermanos. Pero sin el nuevo nacimiento, quiero leerles esto, hermanos, nadie cambia de raíz y ahí es donde está el problema. Si los seres humanos no cambiamos, nuestro egoísmo innato echará a perder todos los sueños.
El corazón humano es egoísta por naturaleza. Espero, mis hermanos amados, que esta palabra haya tocado un poco sus corazones y que el Señor me haya utilizado en gran manera y que el Señor nos haya puesto en esta línea. Dios les bendiga, mis hermanos.